Ok, en el video de hoy vamos a revisar un poco el tema de proteínas, ¿verdad? Las estructuras, algunas de las funciones de estas y pues otras generalidades de estas biomoléculas. Entonces, bueno, para iniciar hay que recordar que pues las proteínas tienen varias pues funciones, ¿verdad? La primaria que podríamos ver o la responsabilidad primaria que tienen las proteínas es la ejecución de tareas que están pues siendo dirigidas por la información genética. Entonces, eh, además, las proteínas son las más diversas de todas las macromoléculas, de todas las biomoléculas, son las más diversas. Cada célula contiene eh, o sea, varios miles de diferentes proteínas que van a tener pues una variedad bastante amplia de funciones. Y es por eso que es importante que recordemos aquí pues qué son las proteínas, ¿verdad? Y sus funciones. Entonces vamos a iniciar revisando un poco de la estructura de las proteínas. Para esto, pues hay que recordar que las proteínas están formadas de aminoácidos, ¿ok? Existen 20 aminoácidos diferentes que son los encargados de generar estas proteínas. Entonces, las proteínas, dicho de otra forma, serán polímeros, o sea, la repetición de muchos de estos aminoácidos, ¿verdad? En diferentes combinaciones que van a llevar a esta diversidad tan amplia de proteínas. Y cada aminoácido contiene ciertos grupos funcionales y átomos, ¿verdad? Que están ahí presentes. Entonces, vamos a iniciar recordando precisamente a los aminoácidos, que son pues los bloques de los que se construyen estas proteínas. Bueno, como les dije, como el nombre lo dice, aminoácido, ¿verdad? Entonces vamos a tener un grupo amino, que es este grupo de acá, y un grupo que le llaman ácido como ácido carboxílico, ¿verdad? Que es el grupo carboxilo que tenemos acá en rosa, ¿verdad? Estos son grupos funcionales que revisamos en química orgánica, pero ya aquí pues aplicados a una molécula que va a ser la unidad formadora de proteínas, ¿verdad? Entonces esos son los dos componentes principales del aminoácido, el grupo amino, el grupo ácido. ¿Y a qué están unidos estos dos grupos? A un carbono, ¿ok? Entonces, ese carbono que está en el centro entre el grupo amino y el grupo carboxilo se le llama carbono alfa, ¿ok? Ese carbono alfa, además, siempre tiene unido un hidrógeno y este circulito que está en amarillo se le llama el grupo R. El grupo R, pues, es un grupo que va a ser diferente en cada aminoácido, ¿verdad? Algunos vamos a ver que tienen una cadena de carbonos con hidrógenos, otros van a tener ahí otros grupos funcionales, pero digamos que esta parte de acá abajo siempre va a ser igual para los aminoácidos. Lo que va a variar es este grupo R. Y entonces ese grupo R, que es la cadena lateral, también se le llama así, va a determinar el rol que tenga el aminoácido en la estructura de la proteína. Y a su vez esto determina la función de cada proteína. Entonces, el grupo R de los aminoácidos es determinante. Y bueno, de acuerdo a la naturaleza de ese grupo R, es que los aminoácidos se pueden agrupar o categorizar de estas cuatro formas, ¿verdad? Vamos a encontrar algunos aminoácidos que les llamen no polares, otros que les llaman polares, algunos básicos y otros ácidos. Y eso va a depender de la naturaleza de su grupo R o cadena lateral. Aquí les pongo los aminoácidos que son no polares, ¿ok? Entonces son estos en los que encontramos como cadenas de hidrocarburos, ¿verdad? Carbonos, hidrógenos, esos son los no polares. Y bueno, aquí está esta imagen en la que se agrupan los aminoácidos no polares. La glicina, que es el primero que vemos aquí, es el aminoácido más simple. Si se fijan, tenemos el grupo amino, el grupo ácido, el hidrógeno y la cadena R o el grupo R es a su vez otro hidrógeno. Entonces esa es la glicina. Y bueno, la alanina tiene un metano y un metilo, perdón, y así sucesivamente se van ampliando.
Estos 4, alanina, valina, leucina e isoleucina, se les llama también que tienen un grupo R de hidrocarburo, ¿verdad? Hidrocarburo, pues hidrógeno, hidro, carbono, hidrocarburo, por eso se llaman así. Entonces podemos ver que son cadenas donde hay carbonos hidrógenos, ¿verdad? Para los 4. Luego tenemos la prolina. La prolina es especial porque si se fijan, es una cadena también de hidrocarburo, pero se cicla con el amino, ¿verdad? Entonces aquí se forma este ciclo pequeño y por eso se dice que tiene una estructura cíclica. Luego tenemos estos otros dos, que son la cisteína y la metionina, que contienen átomos de azufre, ¿verdad? Aquí hay un azufre y acá hay un azufre. Entonces, estos dos son especiales por ese contenido de átomos de azufre. Y por último tenemos estos otros dos, la fenilalanina y el triptófano. ¿Qué tienen en común ambos? Pues que tienen anillos aromáticos, ¿ok? Este anillo con estos dobles enlaces aquí, que también tenemos acá, ambos pues tienen anillos aromáticos. Entonces, estos son todos los aminoácidos no polares y a su vez pues ya vimos que los podemos agrupar también en otras categorías, ¿verdad? De acuerdo a si tienen una cadena de hidrocarburos, si son cíclicos, si contienen anillos aromáticos, si tienen azufre, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí tendríamos los no polares. Luego tenemos acá los polares. Entonces aquí sus cadenas no tienen carga, ¿verdad? O sea, no vemos un signo más ni un signo menos, pero esas cadenas tienen cierta polaridad. Entonces, aquí están los que tienen un grupo OH, ¿verdad? Aquí hay un OH, acá hay otro OH y aquí hay otro OH, que son la serina, treonina y tirosina. Y por acá tenemos a los que tienen un grupo amida. Entonces, en los grupos funcionales de la química orgánica, este es el grupo amida. Cuando tenemos el carbono con un doble enlace al oxígeno y un NH2, esa es la amida. Entonces, en ambos casos, tanto en la asparagina como en la glutamina, ambas tienen ese grupo polar amida. Luego tenemos los aminoácidos básicos. ¿Cuáles son los básicos? Los que tienen una carga positiva, o sea, que les ponen este signo más, esos son los aminoácidos básicos, ¿verdad? Si se fijan, todos tienen NH3, el primero, que es la lisina, luego este tiene aquí un NH2, que es la arginina, y este tiene un ciclo, pero en el ciclo tiene este NH que también tiene una carga positiva, y esta es la histirina. Entonces, los que tienen carga positiva serán los aminoácidos básicos. Y los que tienen carga negativa son los aminoácidos, pues, con grupos radicales o cadenas de R ácidas, ¿verdad? O sea, que tienen estos COO, que tiene la carga negativa. Esas son, pues, tanto el ácido aspartico como el ácido glutámico. Y ambos serían aminoácidos ácidos. Ok, entonces ya revisamos esto de los tipos de aminoácidos que hay y ahora vamos a ver cómo es que estos aminoácidos se unen entre sí para formar cadenas peptídicas, ¿verdad? Que a su vez van a terminar formando la estructura de una proteína. Entonces, lo que ocurre son estos enlaces, ¿ok? ¿Cómo se llaman los enlaces entre aminoácidos? Se llaman enlaces peptídicos, ¿ok? Son los enlaces que forman a las proteínas. ¿Y cómo se dan estos enlaces? Pues es entre el grupo ácido de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido. Entonces, aquí el OH del primer aminoácido está reaccionando con el hidrógeno del grupo amino del segundo aminoácido y de aquí se desprendería una molécula de agua, ¿verdad? Nos queda H2O. Entonces, se libera agua y al liberarse agua, ahora queda un enlace entre el nitrógeno de este grupo amino y el carbono del grupo ácido, o del grupo, sí, pues del grupo ácido carboxílico del otro aminoácido.
Y entonces esto que aquí está circulado en verde sería donde está el enlace peptídico, ¿ok? Y así es como se van a hacer estas cadenas de aminoácidos. Grupo carbonilo de un lado, grupo amino del otro. Los polipéptidos, que son justamente una cadena lineal de muchos aminoácidos, normalmente cientos a miles, van a tener dos, digamos, terminaciones diferentes, ¿ok? Una es cuando terminamos con el amino, con el grupo amino, que sería, y se le llama N-terminal, ¿verdad? Aquí sería donde termina con el grupo amino. Y la otra, que es donde termina con el grupo carboxilo, que es esta. Y a este extremo se le llama C-terminal. Entonces, si llegan alguna vez a escuchar eso de N-terminal o C-terminal, a lo que se refiere es a que esa cadena de aminoácidos, pues estamos ya sea refiriéndonos al extremo donde tenemos el grupo amino o al extremo donde tengamos el grupo carboxilo. La característica que va a definir a las proteínas es justamente pues que estos polipéptidos tienen una secuencia específica de aminoácidos. Entonces, cada proteína tiene una secuencia específica de aminoácidos que está dada por el material genético, ¿ok? Entonces, todas las proteínas de queratina que nosotros tenemos en el cabello, por ejemplo, todas esas proteínas son iguales, ¿verdad? Tienen la misma lista o la misma secuencia de aminoácidos. Todas las proteínas que tenemos, por ejemplo, de la hemoglobina en la sangre, todas son iguales, ¿ok? Y en 1953, Frederick Sanger fue la primer, digamos, persona que determinó una secuencia la secuencia completa de los aminoácidos que conforman a la hormona insulina, ¿verdad? A lo mejor han escuchado de la insulina cuando hablan de alguna persona que padece diabetes y que se tiene que inyectar insulina, ¿verdad? Entonces, fue hasta 1953, hace casi 70 años, que se logró completar la secuencia de aminoácidos de la que se forma esta hormona, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues se empezaron a conocer la secuencia de aminoácidos de muchas proteínas, de prácticamente todas. Y aquí esta sería la imagen de cómo se ve la insulina y podemos lograr apreciar que existen unos enlaces, ¿verdad?, entre azufres que se dan aquí. Pues estos que están aquí en estas Cs son unos aminoácidos que, como ya revisamos, contienen azufre. Entonces, se presta a que se formen estos enlaces disulfuro entre los aminoácidos de cisteína, ¿verdad? Porque acuérdense que cada uno tiene su azufre, entonces ahí entre ellos forman pues puentes disulfuro, así se llaman. Y esos puentes disulfuro pues le van a dar ciertas características a esta hormona en este caso. Entonces esas interacciones, esos enlaces que se pueden dar entre los aminoácidos van a darle pues propiedades únicas a cada proteína. La secuencia de aminoácidos de una proteína es solamente el primer elemento de su estructura, ¿ok? Las proteínas siempre tienden a tomar una conformación tridimensional que va a ser crítica para su función. Entonces, dependiendo cómo sea la conformación 3D de la proteína, será la función que puedan tener. Estas conformaciones 3D de las proteínas son, como les mencionaba, un resultado de las interacciones que pueden ocurrir entre sus aminoácidos. Entonces, esa forma que tienen las proteínas estará determinada por la secuencia de aminoácidos. Y existen estos 4 niveles de estructura de las proteínas, que es la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria, como ya pues revisamos, ¿verdad? Es justamente esa secuencia de aminoácidos en un polipéptido, ¿verdad? Ya dijimos, un polipéptido son de 100 a 1000 aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Entonces, aquí tendríamos el extremo C, ¿verdad? El C terminal y el N terminal. Es simplemente una cadena lineal de aminoácidos.
Luego tenemos la estructura secundaria. La estructura secundaria es un arreglo que van a tener los aminoácidos en ciertas partes localizadas del polipéptido. Entonces, estos arreglos se les llama alfa hélice o lámina beta. Y bueno, estos dos tipos de estructuras secundarias se dan por los puentes de hidrógeno que se forman entre los grupos carboxilo y el grupo amino que están presentes en los enlaces peptídicos. Entonces aquí tendríamos cómo se vería una alfa hélice. Es una hélice, ¿verdad? Como alcanzamos a ver. Y aquí pues se expresan o se ponen ahí punteados cómo estarían los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, gracias a estos puentes de hidrógeno que se forman, es que se logra mantener esta estructura de alfa hélices. Esta es la estructura secundaria. Y las láminas beta es lo mismo, ¿verdad? Pero pues los puentes de hidrógeno se dan en otras direcciones, digamos, que son estos que están aquí. Y entonces eso hace que algunos segmentos del polipéptido pueda estar como al lado de otro, ¿verdad? Entonces se forma esta como lámina que vemos aquí como montañitas, ¿verdad? Y esa es la lámina beta. Ok, entonces esa sería, tanto alfa hélice como lámina beta son estructuras secundarias. Ahora revisaremos la estructura terciaria. La estructura terciaria es ya cómo se dobla esta cadena polipeptídica como resultado de las interacciones entre las pues, cadenas de aminoácidos, o, bueno, más bien entre las diferentes regiones de las cadenas de aminoácidos, ¿ok? Entonces, aquí ya podemos ver, bueno, todo esto es una lámina beta, aquí hay otra lámina beta y así, pero entre esas láminas beta, perdón, entre esas alfa hélices, que son aquí alfa hélices, a su vez están interactuando entre sí. Entonces, esa es la estructura terciaria, ya cuando tenemos la interacción de estructuras secundarias, por decir. Y obtendríamos este tipo de estructura en la que ya vemos así como como si tuviéramos un cabello y lo hiciéramos bolita, ¿verdad? Ya está todo con una mayor interacción. En la mayoría de las proteínas, la estructura terciaria es una combinación de las regiones de alfa hélice y las regiones de lámina beta, ¿ok? Entonces, dentro de una misma proteína puede haber algunas porciones que sean alfa hélice, otras porciones que estén como lámina beta, y estas pues van a estar ahí conectadas por estas regiones loop, ¿verdad? Que son como una unión entre ambas. Y entonces ya la combinación de todos estos es la forma en que estas van a estar pues interactuando para formar esta estructura globular, ¿verdad? Y la estructura terciaria de las proteínas se les llama también dominios, forman dominios. Los dominios son las unidades básicas de la estructura terciaria. Entonces es la interacción ya de las estructuras pues secundarias entre sí y forman dominios. Algo determinante para cómo se va a formar esta estructura terciaria va a ser la localización de algunos aminoácidos que sean hidrofóbicos, o sea, que repelen al agua y por lo mismo que repelen al medio acuoso, que es donde suelen estar las proteínas, estos aminoácidos, digamos que se van a la parte central de la estructura, ¿verdad? Para no tener que estar en contacto con el agua, mientras que los aminoácidos hidrofílicos pues se van al exterior, ¿verdad? Y eso sí van a poder entrar en contacto con el agua e interactuar con mayor facilidad. Entonces, esto es algo que naturalmente suele ocurrir en la estructura terciaria. Y por último, revisamos la estructura cuaternaria. ¿En qué consiste la estructura cuaternaria? Pues en la interacción de diferentes polipéptidos, ¿ok? Ya no es una sola cadena, sino que ya son varias cadenas que están a su vez con estructuras secundarias de alfa hélices y láminas beta, que a su vez están en estructura terciaria, y ya cuando tenemos 2 o 3 o 4, ¿verdad? Polipéptidos en estructura terciaria que entre sí están interactuando, es cuando estamos hablando de una estructura cuaternaria. Muchas proteínas están compuestas de más de una cadena polipeptídica, que es, por ejemplo, esta imagen que les pongo aquí,
que es la hemoglobina. La hemoglobina está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas. Entonces, cada una, pues aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y pues así es como se conforman algunas proteínas. Las de morado son igualitas, las de azul son igualitas entre sí, pero en total son 4. Y entonces esta es la estructura cuaternaria, ¿verdad? Como les digo, pueden ser nada más 2 cadenas polipeptídicas para que se forme esta estructura cuaternaria, no es que siempre tengan que ser 4, pero este es un ejemplo. Y bueno, como mencionaba al inicio, las características químicas de los aminoácidos llevan a una variación en este acomodo 3D de las proteínas, lo cual lleva a esta diversidad en las proteínas y que permitirá pues que tengan una gran variedad de funciones. Entre las funciones bueno, antes de hablar de las funciones, vamos a mencionar esto de la desnaturalización. Cuando nosotros sometemos a una proteína a un cambio muy brusco en temperatura o de pH, o que lo pongamos en contacto con algún químico, se puede perder la estructura o la forma de la proteína. Y entonces a este proceso se le llama desnaturalización. Y cuando esto ocurre, la proteína pierde su función, ¿ok? Seguimos teniendo la misma cadena de aminoácidos, pero como ya se desnaturalizó, ya no tiene la estructura, la forma, la estructura que debería de tener y por lo tanto deja de funcionar. Entonces, aquí les pongo una imagen de un huevo estrellado, porque eso es justamente lo que pasa. El huevo, como saben, la clara tiene muchas proteínas. Cuando nosotros lo ponemos en un sartén y lo cocemos, lo que estamos haciendo pues es aumentar en gran parte su temperatura, ¿verdad? Y entonces, cuando cambia esa temperatura, la proteína que está ahí en la clara de huevo se desnaturaliza y por eso pues pasa de ser líquida y transparente a ser blanca, ¿verdad? Como la vemos en el huevo estrellado. Y entonces las funciones que podía tener esa proteína cuando estaba cruda en el huevo, pues ya no van a ser las mismas, simplemente ya pierde esas funciones y ahora también hasta el color, la consistencia cambia, ¿verdad? Y bueno, a nosotros nos sirve como un alimento porque estamos ingiriendo proteína, pero cuando esto ocurre en alguna proteína en un sistema vivo, pues puede causar muchos problemas. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de los roles que tienen las proteínas en los sistemas. En primera, pues son componentes estructurales de las células y los tejidos, actúan en el transporte de pequeñas moléculas, como en la sangre que tenemos la hemoglobina, pueden transmitir información entre células y también proveen de alguna defensa contra infecciones, ¿verdad? Como los anticuerpos, que probablemente ahorita hemos escuchado mucho de eso, ¿verdad? Con todo lo de las pruebas rápidas de COVID, que nos dicen, esas miden los anticuerpos que genera el cuerpo para la infección, ¿verdad? Entonces, eso es justamente también una proteína. Y digamos, la propiedad fundamental, la más importante que tienen las proteínas, es su habilidad para actuar como enzimas, ¿verdad? Que es justamente el motivo por el que nosotros tenemos que conocer de proteínas. Estas enzimas, como ya hemos visto en la clase, pues van a catalizar prácticamente todas las reacciones químicas que ocurren en los sistemas biológicos. Y entonces, pues las proteínas dirigen todas las actividades de la célula y por lo tanto es que pues son tan importantes por esta función catalítica que tienen. Bueno, las enzimas, como hemos visto, son catalizadores biológicos, ¿verdad? En todas las reacciones bioquímicas. Y bueno, cada enzima puede reconocer casi siempre un sustrato, a veces pueden ser más de uno, y estas pues son, el sustrato como hemos visto es el material como el reactivo, por decir, ¿no? Que el que necesita para que la reacción ocurra, para que se dé la reacción. Un ejemplo sería la amilasa salival, que seguramente a lo mejor la han escuchado, ¿verdad? Lo que hace es romper al almidón, algunos enlaces del almidón, cuando nosotros comemos algo pues que tiene almidón, y desde lo tenemos
amilasa está en la boca, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que empezamos a masticar estos alimentos, ya hay enzimas que están cortando estos carbohidratos. Además, también las proteínas funcionan como hormonas. Entonces, ¿qué son las hormonas? Son pues agentes que se encargan de mandar señales químicas para pues controlar algunos procesos fisiológicos como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la reproducción. Entonces, dentro del estudio de la bioquímica también vamos a hablar de hormonas, porque las hormonas regulan en gran parte al metabolismo. Y, como les digo, muchas hormonas son pues peptídicas. Un ejemplo, la insulina y el glucagón, ¿verdad? Que estas ayudan a regular los niveles de glucosa que tenemos en la sangre. Bueno, los anticuerpos que ya les mencioné, que se encargan de reconocer una molécula específica del patógeno que se llama antígeno, y entonces estas también son proteínas que se encargan de defender al cuerpo de estos agentes extraños. Bueno, la hemoglobina ya la mencionamos, que es para llevar oxígeno, ¿verdad? A los órganos y tejidos. Y aquí les pongo la actina. La actina está presente en el citoesqueleto, en los microfilamentos, y pues sirve para, pues imagínense, toda la estructura de las células, que al final de cuentas, pues es lo que termina siendo un tejido, un órgano, un sistema y pues un organismo al final de cuentas. La miosina es otra proteína interesante que tiene un papel en la contracción muscular, ¿verdad? Es dependiente de ATP, entonces necesita energía para que esto ocurra, ¿verdad? Cada que nos movemos, nosotros estamos pues contrayendo los músculos y estamos usando ATP. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a dejar el tema de las proteínas. Espero que les sea útil este video.